se busque dañar a una persona por su género, incluye daño físico, psicológico y sexual. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio la abogada Arlette Figueredo. Bienvenida, abogada. Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias a ti. Según su experiencia, ¿cómo actúa el agresor? ¿Generalmente se comienza con violencia psicológica y luego va escalando? Sí, es así. De hecho, existe un instrumento internacionalmente aceptado que se llama el violentómetro. Okay. Que ese instrumento va midiendo la escalada de violencia y comienza con celos, vigilar, acosar y va subiendo hasta controlar, ridiculizar y ofender hasta el último escalón o eslabón de ese violentómetro, que es el femicidio, que es la forma más grave de violencia contra la mujer, pues constituye la muerte a la mujer. Hablemos sobre las cifras de femicidio que ustedes manejan. Sí, hasta cerrando el mes de febrero de este año se han contabilizado 30 femicidios consumados en Venezuela. Nos parece una cifra sumamente alta. Por eso, bueno, hacemos todo el énfasis para frenar ese flagelo negativo social. Como ustedes trabajan con las víctimas, ¿qué tan frecuente es que ellas hayan crecido en hogares violentos y en un momento de su vida comiencen a normalizar esto? Sí, bueno, hay mucha responsabilidad en las familias, sobre todo en las familias que han transitado por temas de violencia y la violencia se ha normalizado. Pareciera que un insulto, que una ofensa, que ridiculizar, que a lo mejor decir eso no sirve, no lo estás haciendo bien, pareciera que es normal, pero resulta que eso no es normal, que es violencia, hay que identificarlo para tener así los correctivos. Y muchas de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su agresor, el agresor ha sido criado en un ambiente violento. Digamos que las cifras se vinculan directamente a haber salido de un ambiente violento, de una familia violenta. ¿Quiénes protegen a las víctimas en nuestro país? ¿Cómo es el proceso para denunciar? El proceso es bastante complejo y bueno, existen organismos de Estado que se encargan de eso. El principal es la Fiscalía del Ministerio Público, que es un órgano receptor de denuncia y tiene la responsabilidad por tener la tutela de la acción penal. Es decir, corresponde al ámbito público la violencia contra la mujer. Es decir, es un hecho o un delito de orden público. Por eso el Ministerio Público se encarga de recibir la denuncia, así como también la Policía Comunal, Nacional Bolivariana, policías estadales y municipales tienen la obligación de recibir la denuncia. También así, órganos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tiene la obligación de recibir la denuncia y procesarla correctamente. Lo primero es ir y denunciar al agresor. Luego, la víctima debe someterse a algunas pruebas. ¿Cuáles son? Sí, bueno, en principio las organizaciones que trabajamos con temas de violencia de género no recomendamos denunciar de una vez, sino primero hacemos contención de la crisis. Cualquier mujer que sea violentada, tanto física como emocionalmente, y también hay en la ley tipificadas 25 tipos de violencia. En la última reforma de la ley, en el 2021, tipificó 25 tipos de violencia. Lo primero muchas veces no es denunciar, es contener la violencia. Por eso las organizaciones nos encargamos y tenemos líneas telefónicas disponibles para contener la violencia. Es decir, cuando una mujer es víctima de violencia de alguno de los tipos, sobre todo la violencia sexual, que es muy marcada y tiene un daño físico y psicológico importante, es primero atenderla psicológicamente. Lo primero en el protocolo es atender la salud. Si es violencia sexual, antes de las 72 horas, para el tema de la profilaxis, para el tema de prevenir a lo mejor un embarazo no deseado cuando es violencia sexual. Entonces, lo primero a atender es la salud, y después la salud y lo psicológico, y después la denuncia. Algunas veces no recomendamos denunciar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la mujer muchas veces vive en el mismo lugar, en el mismo apartamento o casa con su agresor. Eso implica que va a denunciar y cuando el hombre se entere, bien sea el esposo, el papá, el hermano, cualquier familiar que viva con ella, que pueda ser el agresor, pues entonces se entere que ella hizo o formuló una denuncia y es donde viene la mayor agresión, digamos, que ya si no has caído en la física, puede caer en la física. Es por eso que se prohíbe en la ley recientemente la revictimización. Entonces, viene la contención, como usted mencionaba, brindan ayuda psicológica, luego viene la denuncia. ¿Ustedes acompañan a la víctima? Sí, en la organización que tengo el honor de presidir, pues lo primero es el asesoramiento y la orientación. ¿Por qué? Muchas veces las mujeres no reconocen que están siendo víctimas de violencia.
muchas veces no saben porque se ha normalizado mucho. Y en eso, bueno, pues agradecemos a Globovisión que tenga estos espacios de educación para prevenir la violencia. Entonces, orientación y asesoría. ¿Por qué? Porque no sabes que estás siendo víctima de violencia. En segundo nivel tenemos el acompañamiento, es decir, que desde la organización, una vez que la mujer es orientada y asesorada, diciéndole si está siendo víctima de violencia, pues está dentro de alguno de los supuestos de la ley, pues la acompañamos a hacer la denuncia, le hacemos la contención psicológica y la contención, digamos, de salud, que se atienda la salud, y después acompañamos a la denuncia a cualquiera de los organismos que ya venimos mencionando, que son receptores de denuncia. Y en tercer lugar, pues nos podemos juramentar como abogados de una red de abogados que tenemos voluntaria para ser representación judicial ante los tribunales y fiscalías del país. Lo ideal entonces es que al momento de poner la denuncia la víctima ya no viva con su agresor. Sí, porque muchas veces vive con su agresor y están confinados en el mismo lugar. ¿Y en cuánto tiempo se puede dictar una orden de alejamiento? Es complejo, pues tiene que pasar la mujer que denuncia, después de la denuncia. Las pruebas. Las pruebas, que son la psicológica, la física, viene el proceso a través de pues, los tribunales y la fiscalía, donde se inicia una investigación. Una investigación que lleva al Ministerio Público y lleva después a los tribunales para que se haga todo el proceso investigativo, y viene la fase preliminar, la fase preparatoria, luego la fase de juicio, hasta determinar que pues efectivamente hay un delito y viene una condena. Sin embargo, los órganos receptores de denuncia, al darse cuenta, y por eso siempre hacemos el llamado que los órganos receptores de denuncia tengan sensibilidad de género, al tomar la denuncia puedan de inmediato dictar las medidas de protección a la mujer, que son una gran cantidad, y unos literales que tiene pues la ley. Hay unos que son alejamiento y otros que no, pero se recomienda por lo general que sea una orden de alejamiento para evitar que se repita la violencia. Abogado, usted hablaba de 25 tipos de violencia. ¿Cuáles son los más comunes en nuestro país? En nuestro país los más comunes son la violencia física, el maltrato verbal, que termina siendo violencia psicológica. El abuso sexual lamentablemente ha cobrado cifras importantes de abuso no solo a mujeres, sino a adolescentes y a niñas, que son muy lamentables. Y también, bueno, la violencia patrimonial se ve muy marcada en Venezuela. También la obstétrica. En sitios, lugares públicos de atención, se ve también la violencia obstétrica, y por eso, pues, en la ley fue tipificado claramente. Gracias, vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando sobre violencia de género. Me acompaña la abogada Arlet Figueredo. Usted puede hacer sus preguntas a través de